Vamos a volver esta tarde sobre este proyecto de ley que ha sido aprobado ya en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República y también en la Comisión de Cultura. Este proyecto del congresista Alex Flores de Perú Libre, que en buena cuenta lo que propone es obligar a las empresas de radiodifusión de señal abierta a dedicar un mínimo de 30 a 40% de su programación diaria a la difusión de folclore, música nacional, series, programas. Pero hay algo más, o sea, no es solamente intervenir en los contenidos y obligar a las empresas privadas, ojo con esto, a obligarlas a tener un contenido determinado, sino además que dispone que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solo le renovará u otorgará licencia a las empresas que acrediten haber cumplido con lo anteriormente expuesto. Entonces, esto es bien preocupante porque, como dije ayer, un medio de comunicación, ATV, y puedo hablar por ATV, por supuesto que es aliado del gobierno de turno, ¿no es cierto?, en difundir la información necesaria a todos los televidentes y que llegue a todo el Perú. ATV es el canal que más repetidoras tiene a nivel nacional y que mayor llegada tiene a nivel nacional. Y entiende que es una alianza sobreentendida y estratégica cuando el gobierno requiera difundir información esencial para el día a día de los peruanos. Pero siendo un canal o una empresa privada, obviamente su funcionamiento se rige por las leyes del mercado. Y esto de pretender imponerle a un privado contenidos, es mi opinión personal, está trayendo veladamente el deseo de querer controlar los medios de comunicación, más aún cuando está sujetando el cumplimiento de esta cuota a renovar o retirarle la licencia. Vamos a ver qué es lo que opina Roberto Pereira. Él es abogado, está con nosotros esta tarde y le vamos a consultar si finalmente esto pudiera prosperar, porque esto recién se vería en el Pleno del Congreso para ver si se aprueba o no. Doctor Pereira, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, hay que explicar en primer lugar que son dos proyectos de ley. Exacto. Uno aprobado por la Comisión de Cultura y el otro por la Comisión de Transportes y Comunicaciones. En el fondo apuntan a lo mismo, ¿no? A un intervencionismo en los contenidos de las parrillas de los medios de comunicación. Pero el más grave es el del Ministerio de Transportes y el proyecto de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, porque como bien decía usted hace un momento, condiciona la renovación o el otorgamiento de licencias nuevas al cumplimiento de esta cuota del 40% de contenidos culturales, dice, no se define bien qué se entiende por eso, música nacional, tampoco se entiende muy bien, y peor aún se entiende cuando luego dice música nacional emergente. Emergente, el ¿no? 15% obligado a las radios. Son conceptos absolutamente indeterminados que abren la puerta a la absoluta arbitrariedad de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero peor aún, lo que dice el proyecto es que si no se cumplen con estos porcentajes, las empresas de radiodifusión pueden ser sancionadas con falta grave. Es decir, pueden perder la licencia como consecuencia del incumplimiento de esta cuota que ojalá no se llegue a aprobar, ¿no? Entonces, esto es claramente un proyecto desafortunado porque técnicamente es muy complicado que esto se pueda aplicar. No hay suficiente producción nacional, qué se entiende por esos conceptos, quién va a vigilar, cómo se va a vigilar. Son aspectos técnicos que hacen a la norma impracticable, por eso lo desafortunado. Pero además es inconstitucional porque es una intervención absolutamente desproporcionada, injustificada en los contenidos de los medios de comunicación. Esto está sancionado por la Convención Americana de Derechos Humanos como la prohibición del abuso del poder de regulación de las frecuencias radioeléctricas por parte de los estados. Si bien las frecuencias radioeléctricas pueden ser reguladas, las regulaciones son mínimas, son regulaciones vinculadas básicamente a cuestiones técnicas y a cuestiones del código de ética y mínimos contenidos, mínimas obligaciones que tiene el Estado en la Constitución de promover pues la cultura, ¿no? Valores nacionales. Pero esto ya está regulado además en la Ley de Radio y Televisión. La Ley de Radio y Televisión vigente dispone que la producción nacional mínima debe ser de 30% en el horario de 5 de la mañana a las 24 horas, a las 12 de la noche,
de promedio semanal. O sea, Así ya es. hay una obligación que los canales vienen cumpliendo. Y con una cláusula que es razonable, porque habla de producción nacional, Claro. digamos, dando espacio a los medios de comunicación para que además hay un aspecto importante, adecúen su naturaleza, porque hay medios de distinta naturaleza, a esta obligación. Ahora no va a ser posible porque están imponiendo la difusión de música folclórica, música nacional emergente, y entonces, por ejemplo, una radiodifusora que transmite noticias va a ver distorsionada su naturaleza porque va a tener que incorporar esos contenidos. Es decir, es un despropósito desde todo punto de vista y creo que esto no debería pasar por el Pleno del Congreso y si finalmente pasa, las vías legales están expeditas, sea una demanda de amparo por algún medio de comunicación o una demanda de inconstitucionalidad que la puede plantear algún colegio profesional o la Defensoría del Pueblo o un grupo determinado de congresistas, ¿no? A mí me llama la atención que las bancadas, o sea, entiendo que las bancadas de izquierda vayan con este proyecto del congresista Alex Flores, porque Perú Libre en su ideario, en el ideario de Vladimir Cerrón, había puesto claramente su intención de querer controlar los contenidos de los medios de comunicación. Este en blanco y negro no nos han sorprendido en ese tema, pero sí de bancadas como, bueno, Fuerza Popular, solamente una congresista votó a favor, pero Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, son bancadas que entiendo van con el libre mercado y ahí es donde quiero ir sobre el tema de querer imponer contenidos en una empresa privada, obligarlos, o sea, cada canal y cada medio que tiene, hacer 40% de producción nacional requiere de una inversión que no todos los medios tienen. Para mí es intervencionismo por donde se le mire, eso por un lado, pero por el otro, en el tema de la libertad de expresión, la libertad que tiene cada medio de elegir su contenido y ofrecerlo al público. Así es, yo creo que esto se enmarca ya en un proceso que cada cierto tiempo se activa con mayor intensidad desde el Parlamento, ¿no? Porque creo que son los políticos representados en el Parlamento los que tienen claramente una vocación antidemocrática de permanente agresión a los medios de comunicación. Recordemos que este proyecto, o estos dos proyectos, además se dan en el contexto de otros proyectos más que se han discutido, el que obliga a la colegiación a los periodistas para ejercer la profesión, o este otro proyecto que incrementa las penas en los delitos contra el honor, que claramente está apuntando al ejercicio de la libertad de expresión e información. Es decir, hemos podido detectar, los que nos dedicamos a mirar o a observar estas cosas, que hay un talante antidemocrático de los políticos en general, ¿no? Y algunos firman sin ver, eso está claro, ¿no? Entonces, sea lo que fuere, ¿no? Este es un problema muy llamativo, muy grave, diría yo, porque ponen en jaque de manera permanente a la libertad de expresión en el país, que es un componente esencial del funcionamiento de la democracia, ¿no? El rol institucional, el valor institucional que ha tenido la prensa en el Perú desde hace ya 2 décadas por lo menos, ¿no? Es absolutamente inapreciable, ¿no? Entonces, que los políticos pretendan horadar eso, atacar a la prensa, ¿no? Que tiene sus errores también sin duda, que no se resuelven a través de leyes controlistas ni intervencionistas, ¿no? No, entiendo que a nivel mundial, respecto a los excesos que claramente se reconocen, y cuando han habido excesos en el tema de la información y en el ejercicio del periodismo, a nivel mundial lo que se apela es a la autorregulación y eventualmente se puede llegar a un juicio. Una acción legal. ¿No? A una acción legal, sí, puede pasar, pero creo que la tendencia mundial es a la autorregulación más que a la penalización efectiva con cárcel, ¿no? Así es. Es lo que pretende ese proyecto. Sí, hay una tendencia efectivamente a los mecanismos de autorregulación y a quitar el derecho penal, sobre todo, de la sanción cuando hay excesos en materia de libertad de expresión, dejando esto en el ámbito del derecho civil o eventualmente en el ámbito incluso del derecho administrativo, ¿no? Esa es la tendencia ahora regional, diría yo, ni siquiera para irnos al mundo, ¿no? Entonces, estar permanentemente, ¿no?, tratando de limitar a la prensa con estos proyectos de ley claramente desafortunados e intervencionistas en la libertad de expresión, no dice bien de nuestros políticos, ¿no? No dice bien de los partidos. Deberían los partidos fijar posición y pronunciarse en relación con esto, ¿no? No he visto ningún político o ningún partido que ha salido a explicar por qué razón sus representantes han firmado y han avalado un proyecto de este tipo, ¿no? Ahora, quiero desgranar, ¿es inconstitucional? ¿Por qué? En el tema del intervencionismo sobre una empresa privada, en el tema de la libertad de expresión.
Sí, yo creo que en ambos casos, pero más claramente en el tema de la libertad de expresión, porque la Convención Americana, que es desde donde se debe leer la Constitución peruana, establece que las facultades regulatorias del Estado no pueden ejercerse de manera abusiva. Tienen que tener una finalidad legítima, una justificación legítima, y además tienen que acreditar que a través de estas disposiciones legales esas finalidades van a ser cumplidas, ¿no? Nada de eso está en el proyecto. Es un simple voluntarismo de un grupo de congresistas que creen y parten de un presupuesto equivocado, además, que consiste en considerar que hay una discriminación generalizada respecto a la música nacional, el folclore nacional, ¿no? Cuando en realidad muy bien puede tratarse simplemente de preferencias, ¿no? Pero parten de ese presupuesto equivocado, entonces además dicen que eso se va a solucionar con la imposición del 40% de este tipo de programación en los medios de comunicación. Es decir, el presupuesto del que parten está equivocado. Y en segundo lugar, el medio que están utilizando también es un medio equivocado, intervencionista, que termina lesionando la libertad de expresión. Por lo tanto, ningún test de constitucionalidad pasa este proyecto de ley, ¿no? Conversábamos antes que esto debería pasar, yo estoy de acuerdo, por la Comisión de Constitución, por ejemplo, para que pueda emitir un pronunciamiento en relación con su compatibilidad constitucional y con los tratados internacionales, ¿no? Harían bien en reflexionar y pasar estos proyectos a esa comisión, ¿no? Si no ocurriera, porque claro, esa es una sugerencia que hemos escuchado, que pase a Comisión de Constitución y que ahí quede. Si es que no ocurriera y pasa al Pleno, siempre hay la posibilidad de que termine aprobándose, da la votación en comisiones, donde la mayoría de las bancadas, salvo las 3 abstenciones de Fuerza Popular y un voto a favor de este partido, votaron a favor del proyecto en la Comisión de Transportes. Puede aprobarse, o sea, podría pasar que se apruebe. Entonces, ¿qué caminos? Pasar. Claro. Podría pasar, esperemos que no, esperemos que prime la sensatez y que al igual que con otros proyectos esto quede finalmente en el Pleno, pero puede aprobarse efectivamente. El Congreso, una vez aprobada la norma, tiene que remitir esta norma al Poder Ejecutivo, que en 15 días el Poder Ejecutivo puede observarla. Ok, hay una instancia más, que prime la cordura en el gabinete y la presidenta. Con la observación del Ejecutivo, el proyecto regresaría al Congreso de la República, y el Congreso tiene 2 caminos: atender las observaciones del Poder Ejecutivo o insistir en la norma, ¿no? Y si finalmente se llegara a aprobar la norma, ya quedan las vías legales, como decía, de las demandas de amparo por parte de los medios que están afectados, o una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Correcto. Bueno, esperemos que no prospere. Esperemos, que prime la sensatez. Le agradezco.